desde el orificio anal hasta la ampolla rectal. Entonces, generalmente, acá se puede decir que dentro de la patología anorrectal, es decir, del recto, si nosotros hacemos solamente con el tacto rectal, podemos diagnosticar aproximadamente, miren, con el tacto rectal podemos diagnosticar aproximadamente casi un 70 a 80% de las patologías anorrectales. Entonces, por eso es tan importante este examen del tacto rectal. Ya, el canal anal generalmente se encuentra dividido en dos partes, ¿no? Por la línea pectínea o dentada que lo conoce. Ese es el límite, ¿no? La mucosa verdadera es de epitelio colunar y la otra es la piel, ¿no? Que es el epitelio escamoso. Entonces ya tienen ustedes que generalmente donde vamos a ver, donde vamos a nosotros a determinar dónde hay la patología anorrectal, justamente es a nivel de la mucosa verdadera o epitelio colunar. Ahora, el punto para la percepción del dolor, ya a partir de 1 centímetro por encima de ella no hay sensibilidad. ¿Qué significa acá? Que generalmente lo que va a doler es la piel, ya es la piel. Acá viene lo primero que nosotros queremos saber. El paciente viene con prurito anal, es decir, doctor, me pica, me fastidia mucho. Entonces, justamente el prurito anal es una crisis paroxística de predominio nocturno, que generalmente de picor en el ano y en la piel. Generalmente es de aspecto circundante al orificio anal. Generalmente el prurito anal es un síntoma frecuente que afecta generalmente al 1 al 5% de toda la población general. Miren, es alto, 1 al 5%. Y generalmente tiene predominio en los varones. Las causas que nosotros podemos determinar acá en lo que es el prurito anal pueden ser idiopáticas o pueden ser secundarias. Dentro de las secundarias tenemos qué cosa, enfermedades anorrectales, puede haber por de repente problemas iatrogénicos, infecciones o infestaciones acá, o otras causas, ¿no? A la cabeza que tenemos qué cosa, de repente puede haber a nivel del margen anal, se puede presentar que justamente presenta de parasitosis. Generalmente es eso, generalmente. Por eso el paciente presenta, viene y dice, no, me pica y me fastidia. O también puede ser, ¿qué cosa? Otra patología, puede ser hongos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que determinar y tenemos que tener bien conocimiento qué causa está causando este picor. El diagnóstico, generalmente es difícil llegar al diagnóstico. Tenemos que hacer una buena anamnesis, tenemos que hacerle pruebas analíticas, exámenes microbiológicos de las heces, y obviamente si hay exudado a veces el exudado anal, ¿no? Y frecuentemente hacemos un estudio visual, tenemos que observar justamente la parte del ano, ¿no? Dentro de los criterios de Washington, del Hospital de Center, por ejemplo, se determinaron grados, ¿no? Justamente de este prurito anal, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es de aspecto piel roja o inflamada, así como una quemadura, ¿no? Grado 2, piel blanquecina o con liquenificada o liquefacción o liquenificada, claro. Y grado 3 puede ser una piel liquenificada con estrías, surcos o úlceras. Entonces, generalmente, en el grado 2 de piel blanquecina, liquenificada, generalmente se está asociada a gran parte del endurecimiento de la parte del ano, debido obviamente a la patología muy frecuente que es los hongos. El tratamiento que nosotros vamos a determinar y vamos a indicar, justamente vamos a hacer de repente quizás suspender antibióticos o agentes tópicos o laxantes, evitar justamente el uso de prendas de vestir, ¿no? En particular ropa interior o de cama muy ajustadas, que eso es también otra vez que nosotros tenemos que aliviar. Y obviamente mantener el área perianal limpia y seca mediante baños de asiento varias veces. Acá generalmente nosotros asociamos e indicamos lo que es un tratamiento profiláctico a través de baños de asiento, como agua de manzanilla,
agua de llantén, agua de romero, que nosotros va a tratar de desinflamar justamente esta piel, ¿no? O también puede ser la capsicina en pomada con una loción antipruriginosa, antiséptica y astringente que va a mejorar justamente la patología del prurito. O también podemos utilizar antimicóticos que tenemos que justamente determinar, o además podemos hacer un frotis a nivel de la región anal. Los pacientes con prurito nocturno intenso pueden beneficiarse de la siguiente forma, ¿no? Aplicando una crema de hidrocortisona al 1%, o también podemos utilizar, obviamente, el clotrimazol al 1%, que generalmente son cremas, ¿no? Que podemos utilizar y van a humedecer, obviamente, esta área justamente de lo que es el prurito anal. Podemos dar antihistamínicos orales, como clorhidrato de hidroxinina, de 10 a 25 miligramos, ¿ya? Y acá viene lo que es netamente la enfermedad hemorroidal o la patología de hemorroides, ¿no? Generalmente los hemorroides son estructuras fisiológicas que están constituidas por plexos vasculares, arterias venosas, que forman una almohadilla a lo largo del canal anal. Entonces, generalmente esta formación de una almohadilla, por ejemplo, va a tratar de qué cosa, que cuando nosotros nos sentemos, no nos va a doler justamente la parte justamente de la región anal. Por eso es muy importante justamente estos hemorroides, ¿no? La enfermedad hemorroidal generalmente presenta qué cosa, ¿qué nos da? Siempre lo primero el paciente viene es por dolor, el dolor, ¿no? Que es insoportable, o de repente que el dolor era inicialmente leve y comenzaron a aumentar, y ya comienza a fastidiar. Entonces, por eso acude el paciente. Además, por el prurito, prolaxo y también por el sangrado. Entonces, el sangrado, ya el paciente cuando ve sangrado o ve qué cosa que sus heces comienza ya a presentar, ¿no? Obviamente pintado de sangre, el paciente se desespera, ¿no? El paciente se desespera. Entonces, nosotros preguntamos al paciente y le decimos, ¿en qué momento, por ejemplo, presenta, obviamente, este sangrado, ¿no? Y él va a decir que justamente cuando comienza a defecar, en todo el trayecto presenta el sangrado, deja una marca lineal. Entonces decimos, ya nosotros viendo la característica que nos está explicando el paciente, ya podemos identificar que generalmente esto es debido a qué cosa, a un hemorroide erosionado, ¿no? Que justamente está tratando al momento de abrirse justamente el canal, está comenzando qué cosa, a pintar, a sangrar justamente las heces, ¿no? Y obviamente cuando el paciente presenta el estreñimiento y hace deposiciones muy duras, entonces comienza qué cosa también a causar este tipo de sangrado. Generalmente son atribuibles al tejido hemorroidal, generalmente secundarias a alteraciones, como hemos mencionado. Entonces, estos tipos, acá ya viene lo que usted tiene que saber diario a diario para que todos ustedes siempre cuando tengan un sangrado anorrectal ya puedan identificar qué es lo que vamos a hacer. ¿Me están escuchando, alumnos, no? Sí, doctor. Ya. Entonces acá ya hablamos de tipos de hemorroides. Entonces los tipos de hemorroides, y es pregunta de examen, hay hemorroides externos y hemorroides internos. Entonces los hemorroides externos son aquellos que se presentan de la línea pectina hacia arriba, es decir, en la piel. Entonces, generalmente estos hemorroides externos va a presentar demasiado dolor. ¿Por qué? Porque está bien inervado esta zona. Entonces, cuando hay un hemorroide trombosado externo, por eso te digo, ¿no? Hemorroide trombosado externo, duele, molesta, ¿me entiende? Entonces, por eso justamente viene el paciente. Estos hemorroides externos generalmente van a ser catalogados, pueden ser hemorroides externos pequeños, medianos y grandes hemorroides externos. Por eso es bueno que ustedes sepan. Dentro de los hemorroides internos, justamente acá son aquellos hemorroides que se presentan justamente proximalmente a la línea dentada y están cubiertas por la mucosa rectal o mucosa de transición. Generalmente
generalmente esta zona es indolora al paciente, casi no le duele mucho al paciente. Entonces ya cuando comienza, ¿qué cosa? Ya a crecer el hemorroide, o a veces el hemorroide comienza ya a tener, por ejemplo, cierto grado de infección, comienza a doler el paciente. Entonces, por eso presenta ya, ¿qué cosa? Presenta rectorragias y puede presentar prolapso rectal, ¿no? Puede presentar con la defecación, la sangre es rojo y rutilante. Esa es la característica del hemorroide. Es rojo, rutilante o brillante, ¿no? Aparece tras la expulsión de heces limpias y se impregna en el papel al limpiarse. También es otra de las características que generalmente nosotros vamos a tratar de investigar. Va a haber dolor, que es justamente debido a la existencia de la trombosis hemorroidal y o debido al atrapamiento en el ano, ¿no? Hipertónico de los plexos hemorroidales. Entonces, por eso, estos hemorroides van a tratar, obviamente, de reducir justamente el canal anal. Entonces, ¿qué decir? Que cuando nosotros vamos a preguntar al paciente, doctor, ¿no? Ya cuando yo era niño o cuando era adolescente o cuando era un adulto joven, no, yo hacía mis deposiciones normales y las deposiciones eran grandes, eran duras, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ha pasado, doctor? Ha comenzado a reducir el tamaño. Entonces, antes, por ejemplo, medían del diámetro, medía, por ejemplo, 4 centímetros, 5 centímetros, ahora, doctor, miren 2 centímetros, no sé qué está pasando, algo debe estar pasando. Entonces, tú justamente ya tienes una predicción de que está reduciendo, obviamente, y va a haber, obviamente, justa una hipertonía de los plexos hemorroides. Va a reducir justamente por la formación de estos hemorroides. El diagnóstico generalmente lo hacemos a través, uno, del tacto rectal, que es, tenemos que hacer tacto rectal, lo primero, hacemos una rectosigmoidoscopía flexible o también rígida, que es la proctoscopía, o podemos hacer también una colonoscopía, ¿no? Como indicar, ¿no? Generalmente en pacientes, yo cuando hago una proctoscopía y cuando yo hago una colonoscopía, pregunta examen, una colonoscopía yo le hago, ¿no? Tanto para hemorroides, todo, en personas mayores de edad, mayor de 40 años. Entonces, yo generalmente les explico y les digo, no, hay que hacer, por ejemplo, a partir de los 40 años, mejor una colonoscopía de screening. ¿Por qué? Porque generalmente, de repente, quizás podemos encontrar algo raro, algunas patologías raras en el colon. Entonces, por la edad, yo le indico la colonoscopía completa. Entonces, pero si viene un paciente de 20, 30 años, ¿no? Generalmente yo le indico una proctoscopía. Entonces, la proctoscopía solamente voy a examinar la parte anal y la parte del recto. Mientras que la colonoscopía voy a examinar todo el colon, ¿no? Hasta la válvula ileocecal. Por eso son las condiciones que uno indica esas cosas. Acá vamos a ver la clasificación, y esta es pregunta de examen, alumnos. Pregunta de examen. ¿No? La clasificación de los hemorroides internos se clasifican en 4 grados. Hemorroides de grado 1, hemorroides de grado 2, hemorroides de grado 3 y hemorroides de grado 4. Entonces, los hemorroides de grado 1 generalmente son cuando las almohadillas o cuando los hemorroides protruyen en el canal anal, pero no descienden por debajo de la línea dental, es decir, que no sobrepasa la línea dental, ¿ya? Entonces, no llega a sobrepasar, ¿no? Durante el esfuerzo defecatorio. Los hemorroides de grado 2 son aquellos hemorroides que prolaxan a través del canal anal durante la maniobra de defecación, es decir, el esfuerzo defecatorio, pudiéndose ver en el margen anal, se pueden ver en el margen anal, pero desaparecen espontáneamente al cesar el esfuerzo. Entonces, los hemorroides de grado 2 pasan la línea pectínea, pero inmediatamente, espontáneamente, regresan a su sitio, ¿ya? Regresan a su sitio. Pero ya qué cosa, en los hemorroides de grado 3, solo desaparece, es decir, desciende los hemorroides, ¿no? Con el esfuerzo defecatorio, pero qué cosa, que no regresan espontáneamente, pero con maniobras de reducción digital sí se introduce hacia adentro. Pues ya miren, ustedes son hemorroides de grado 3. Y los hemorroides de grado 4 ya son aquellos hemorroides cuando prolaxa y se mantiene de forma continua por debajo del margen anal o se reproduce inmediatamente tras su reducción. Es decir, no reduce digitalmente,
¿ya? No se puede introducir, demora. Por eso justamente estos hemorroides de grado 3, a veces hemorroides de grado 4, que diga, perdón, pueden asemejarse al cuadro de lo que es la protrusión rectal o protrusión hemorroidal, como le podemos hablar también, ¿no? Es una protrusión hemorroidal. Pues es muy diferente, acá ya viene, ¿no? Hemorroides internos, protrusión hemorroidal o prolapso rectal. Es muy diferente al término, ¿no? ¿Qué significa protrusión rectal, hemorroidal? Significa salida del paquete hemorroidal, ¿no? Por encima de la línea dentada. Y no puede reducir, por eso es protrusión. ¿Pero qué es el prolapso rectal? El prolapso rectal es una patología que sale, ¿qué cosa? Con el esfuerzo, obviamente sale, ¿qué cosa? Toda la mucosa rectal. Por eso se llama prolapso, igualito como prolapso rectal, prolapso uterino o prolapso de la vejiga, entonces es igual. Entonces, por eso, ¿qué cosa? Que el paciente cuando defeca se le sale toda la mucosa rectal y comienza a sangrar, a sangrar, a sangrar. Entonces, mucho problema y eso obviamente ya es un tratamiento quirúrgico. Es un tratamiento quirúrgico. Y acá ven ustedes, acá, miren acá, de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. De grado 1, miren, no pasan la línea pectínea o la línea dentada. De grado 2 sí pasa, ¿no? Pero regresa espontáneamente. Y la de grado 3, como ven ustedes acá, justamente pasa, pero a través de la manera digital regresa a su sitio, ¿ya? Y la de grado 4, miren ya, ¿no? Sobrepasa todo, ¿no? Y se observa, obviamente, justamente cuando lo hace empujar, el paciente ya se ve qué cosa, ya la presencia ya de los hemorroides de tipo 4 internos, ya a nivel ya de la, se puede decir, obviamente, el esfínter anal externo, ¿no? Bien visualizado. El tratamiento, el tratamiento es justamente, netamente, tanto para cambiar estilos de vida, casi es un tratamiento obviamente dietético, uno mejorar obviamente la dieta con rica de fibras, no bastante agua, no comer muchas harinas o mucho de repente pan, chuño, todas esas cosas que nosotros comemos acá, tenemos que tratar de evitar. ¿Por qué? Porque justamente esto va a tratar de qué cosa, que el paciente aumente o se acentúa su estreñimiento. Dentro de las medidas conservadoras que vas a tener el tratamiento va a ser qué cosa. Uno, la defecación sin esfuerzo. Eso es lo característico. Y lo mejor es la posición normal. ¿Y cuál es la posición normal? La posición normal es justamente una posición se puede decir, a veces perpendicular. A veces, supongamos, se hacía o se encuentra justamente cuando nosotros hacemos una defecación a campo abierto. Entonces, a campo abierto, nosotros defecamos y van a ver ustedes que no van a tener ningún tipo, obviamente, de molestias. Pero con el cambio de estilos de vida, de los hábitos defecatorios, etcétera, han comenzado, ¿qué cosa? Ya justamente a los hilos, han comenzado a fabricarse los hilos, ya ahora se comienzan, ¿qué cosa? Justamente ya a fabricar inodoros ya de variedades, que justamente esto dificulta a veces la posición adecuada para evitar mucho esfuerzo defecatorio. Entonces, el defecatorio justamente es una defecación a campo abierto. Es decir, ustedes van, ¿no?, a un campo y comienzan a defecar y van a ver ustedes que no van a tener ningún tipo de sintomatología, ¿no? Defecación sin esfuerzo y observando unas medidas higiénicas elementales. Alimentos ricos en productos alimentarios enriquecidos con fibra, pomadas que contienen corticoides, anestésicos y antisépticos. Acá ya podemos utilizar la diosmina oral en pleno brote. La diosmina justamente actúa a nivel de la vasculatura anal, justamente para reducir, ¿qué cosa? La inflamación, ¿no? La diosmina, el dovecilato de calcio, ¿no?, que utilizamos el Nixon, ¿no?, que justamente nosotros aplicamos, ¿no? Y la diosmina nos llevamos, ¿qué cosa? De 300 miligramos cada 4 veces al día y parece mejorar justamente los síntomas, ¿no? El tratamiento es mínimamente invasivo. Ante el fracaso o la intolerancia a las medidas previas, justamente realizamos las ligaduras, es decir, la ligadura de hemorroides con banda elástica, que es el procedimiento más utilizado. Yo bastante utilizo eso y justamente
Acá es lo que quiero que ustedes sepan. Y esta es pregunta de examen. ¿Me están escuchando alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Ya, Lisset, me manda la lista, ¿ya? Miren, Ya, doctor. lo primero que tienen que saber, alumnos, de que los hemorroides de primer y segundo grado son netamente tratamientos médicos. Es netamente tratamiento médico. ¿Ya? Entonces, ¿ya acá qué puedo aplicar? Primero, aplicar pomadas, mejorar obviamente la dieta en los hemorroides de primer grado. En la de segundo grado y de tercer grado, obviamente yo puedo utilizar, ¿qué cosa? Las bandas elásticas, las ligaduras. En la de cuarto grado ya es tratamiento quirúrgico, ¿ya? En la producción hemorroidal también es tratamiento quirúrgico y en el prolaxo también tratamiento quirúrgico. Entonces, pregunta de examen, ¿no? Para el tratamiento de los hemorroides, ¿no? De tipo 1 y de tipo 2 es tratamiento médico. Ya a partir de tercero ya tratamiento, podemos hacer tratamiento quirúrgico. ¿No? También lo podemos hacer, ¿qué cosa? En los tratamientos de los hemorroides hacemos la escleroterapia, que también es una indicación, ¿no? Y la cirugía hacemos la hemirectomía abierta, que es la técnica de elección en los hemorroides de cuarto grado, en caso de asociarse, o también un prolaxo de la mucosa, ¿no es cierto? Importante es, se opta por esta hemirectomía circular cerrada. Entonces, ¿por qué en el prolaxo de la mucosa tenemos que utilizar una hemorroidectomía circular cerrada? Tenemos que hacer como un cercaje para que no salga justamente el canal anal, porque el canal anal, el esfínter anal interno y externo totalmente está dañado, está alterado las fibras. Entonces, cuando nosotros defecamos se va a salir todo. Entonces, nosotros tenemos que reducir, obviamente, justamente este canal, esta luz del canal anal. Y acá viene lo que es hemorroides externos, lo que hemos explicado. La localización generalmente es por encima de la línea dentada, se ubican distalmente a la línea pectínea y están recubiertas por anodermo y la piel perianal. Por eso duele esto. La clínica es la aparición súbita de dolor anal continuo, ¿no? Que se va intensificando con la defecación y que alcanza su máxima intensidad a los 2-3 días y desaparece en una semana. Generalmente es una consecuencia de la trombosis del plexo hemorroidal externo, ¿no? Miren acá ya en el gráfico, así es un hemorroide externo, ¿no? Hacemos primero la inspección, ¿no? Visualizamos, puede haber uno o varios nódulos subcutáneos de color violáceo o azulados, son dolorosos y duros al tacto, recubiertas de piel edematosa y en ocasiones pueden ser ulceradas con la salida parcial del trombo. Ya que este es un, acá en los gráficos ven ustedes acá, y donde está la flecha, van a ver ustedes justamente ya lo que es generalmente a veces un hemorroide trombosado. ¿Y qué es un hemorroide trombosado? Generalmente es una emergencia médica, no es emergencia, sino es urgencia médica. ¿Por qué? Porque el paciente viene con fastidio, dolor. Y entonces, como es una urgencia, hay que tratar, obviamente, de solucionar, de dar tratamiento con baños de asiento. Acá sí vienen a baños de asiento con agua de manzanilla o llantén, ¿no? 2 veces al día, ¿no? Por 15 minutos a 40 grados centígrados. Entonces, y luego aplicamos las cremas hemorroides y aplicamos el domecilato, la diosmina, para que nosotros mejore obviamente y reduzca el tamaño del hemorroide. Pero en caso contrario que no reduce, tenemos que hacerle, ¿qué cosa? Una trombectomía, es hacer una incisión y sacar el trombo y comenzar a curetear. O también sacamos toda la parte, es como una varices, ¿no? Entonces sacamos todo el contorno, ¿no? Del donde está el trombo, ¿no? Obviamente con su cubierta y inmediatamente lo dejamos, ¿no? Así ya no comienza a sangrar y comienza a cerrar, ¿no? Espontáneamente. El diagnóstico generalmente entre hemorroides internos y hemorroides externos es justamente la localización. Hemorroides internos son encima de la línea dentada, es decir, antes de la línea dentada, y los hemorroides externos debajo de la línea dentada, ¿no? Generalmente, miren, el plexo venoso, justamente el hemorroides internos debido al plexo hemorroidal interno, y los hemorroides externos debido, ¿qué cosa? Al plexo hemorroidal externo. El drenaje venoso, obviamente, de los hemorroides internos es justamente el sistema porta. ¿Por qué es el sistema porta? Porque en pacientes, obviamente, acá viene también otra pregunta de examen.
Entonces, es decir, en los pacientes cirróticos, doctor, en los pacientes cirróticos puede presentar, obviamente, sangrado, hemorragia digestiva baja, justamente por esta patología hemorroidal. Claro que sí, porque es el sistema aporta. ¿Me entienden? Entonces, por eso a veces se presenta asociado, ¿no? Aparte que presenta varices esofágicas, pueden presentar hemorroides, ¿no? Hemorroides. Y obviamente el drenaje venoso de los hemorroides externos, obviamente depende del sistema cava, ¿no? Y la región externa, obviamente, lo que nosotros observamos, hemorroides internos se presentan en la mucosa rectal y los hemorroides externos se presentan a nivel de la piel perianal, ¿no? No, miren acá, ¿dónde vamos a encontrar fibras sensitivas? En los hemorroides internos no hay dolor, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente no hay fibras sensitivas. Pero ¿qué cosa? En los hemorroides internos sí va a ser dolor. ¿Por qué? Porque sí vas a encontrar fibras sensitivas. Ya esta es una valoración, obviamente, para determinar lo que es el manejo de hemorroides, ¿no? Primero hacemos una valoración con colonoscopía o hacemos ¿qué cosa? Las hemorroides nosotros vamos a encontrar rectorragia, ¿no? Ausencia de malignidad, ¿no? Podemos hacer primero una colonoscopía. Si hay sangrado rectal con cambios en el hábito intestinal, puede haber una masa abdominal, una masa rectal o anemia no explicada, ya tomamos una conducta, obviamente, justamente para lo que es lo más adecuado. Pero si nosotros vemos que el paciente presenta una crisis hemorroidal aguda, ¿no? Si presenta, o puede ser un prolaxo simple, o si presenta también el paciente una crisis de hemorroidal aguda, puede ser debido a una trombosis hemorroidal. Y tenemos acá justamente los tipos de evolución. Si es un prolaxo simple, hacemos un tratamiento tópico, ¿no? Con corticoides preparados, ¿no? Obviamente podemos excluir una infección, obviamente hacemos una monoterapia de corticoides. Acá puede ser una crema de hidrocortisona, ¿no? Y hacemos medidas higiénicas dietéticas, la fibra, ¿no? Aumento de fibra, ejercicios, pérdida de peso. Acá generalmente sí, en los pacientes obesos, sí indicar obviamente que tiene que sí o sí bajar de peso, pérdida de peso y evitar obviamente la constipación o el sedentarismo, ¿no? Cuando hay una trombosis hemorroidal, justamente tenemos que ver justamente el tiempo de evolución, ¿no? Si es menos de 48 a 72 horas o si es mayor de 48 a 72 horas. Si es menos, valorar la trombectomía, ¿no? Si es más de tiempo, hacemos un tratamiento conservador. Entonces, acá también nosotros si deseamos, por ejemplo, un tratamiento definitivo, obviamente tenemos que catalogar obviamente la graduación, obviamente el grado, ¿no? De los hemorroides, ¿no? Si es de primer grado, si es de segundo grado, si es de tercer grado, y si es de cuarto grado. Entonces ya hemos mencionado que si es de cuarto grado, obviamente es de tratamiento quirúrgico. Y acá viene una patología muy frecuente, que es la fisura anal. Entonces ya hemos hablado, obviamente, de prurito anal, hemos hablado de hemorroides internos, hemorroides externos, y ahora hacemos la fisura anal. La fisura anal, generalmente nosotros debemos, y acá lo ven en el gráfico, es un desgarro longitudinal o úlcera de la piel o úlcera del canal anal situado justo por debajo de la línea dentada. Y generalmente la clasificación pueden ser acá fisuras anales agudas o crónicas, ¿no? Si son agudas, son menos de 6 a 8 semanas y son crónicas, mayor de 8 semanas. Y generalmente las causas que nosotros pueden llevar a esta fisura anal pueden ser de causas idiopáticas y de causas secundarias. La clínica, generalmente hay un dolor desgarrante con el paso de las deposiciones o posevacuación, ¿no? Generalmente presentando pequeños restos de sangre rojo en el papel al limpiarse, va a haber prurito, ¿no? Va a haber, obviamente, la secreción anal suele estar presente en la fase crónica de la lesión, claro que sí. ¿Y cómo distingo yo, obviamente, doctor, y cómo distingo yo una fisura anal aguda con una fisura anal crónica? La fisura anal aguda generalmente son de bordes planos, son de bordes planos. Y la fisura anal crónica son de bordes elevados, de bordes elevados.
Entonces, en las fisuras anales, generalmente a veces cuando nosotros le damos al tratamiento, se va a cerrar. ¿Por qué? Porque generalmente no va a tener ningún tipo de, a veces, de obstáculo para que se pueda juntar. Pero en las fisuras anales crónicas, como ya los bordes están elevados, no obviamente tenemos que hacer una fistilectomía. Tenemos que a veces, sumamos, cortar para que se pegue, si no, no os va a cerrar. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes. Cuando es una fístula crónica, generalmente tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Ya, el diagnóstico lo realizamos a través de la inspección anal, mientras el paciente realiza una maniobra de defecación, ¿no? Podemos observar que en el canal a veces el canal está hipertónico y es muy doloroso. Y generalmente quienes vienen a veces, y van a las verdades, las fisuras anales, generalmente pacientes vienen, a veces vamos, ¿por qué? Porque presentan constantemente hábitos defecatorios de constipación o estreñimiento crónico, ¿no? Pacientes a veces que hacen impactación fecal y que a veces hacen esfuerzo y justamente debido al esfuerzo defecatorio que hacen, pueden causar el desgarro. O también son aquellas personas que son muy atrevidas, que hacen a veces relaciones contra naturas, o relaciones que no son normales, o a veces sumamos a personas que del sexo de los homosexuales, a veces hacen otras maniobras de introducción de diferentes objetos y esto causa estas fisuras anales. ¿Ya? Entonces siempre tienen que observar y tienen que determinar. Yo generalmente cuando vienen a pacientes con fisura anal, yo particularmente le digo, siempre a esas personas que vienen con fisuras anales y ven que ustedes a veces cuando identifican en la región perianal lo examinan, tienen exudados así, yo les pido que cosa, siempre su examen de HIV y VDRL. No, siempre. Y me salen generalmente casi del 80%, del 100% al 80% me salen positivos. Entonces, mucho cuidado. Entonces, yo realmente, yo estoy viendo en los últimos meses o en los últimos años del 2023-2024, justamente un aumento de alta incidencia de HIV, mucho cuidado, ¿ya? No se confíen, alumnos, no se confíen, ¿ya? Entonces, siempre pedir en estos pacientes, siempre su examen serológico de ELISA, ¿no? Acá van a ver, miren, el tratamiento quirúrgico para una fisura anal aguda o una fisura anal crónica. En la fisura anal, generalmente corregimos el estreñimiento, la apertura del canal anal durante la defecación, aplicamos ya lo que es el tratamiento con la nitroglicerina, son preparados que mandamos a preparar justamente en Incafarma o en Midifarma, etcétera. Entonces, ellos nos preparan, los químicos farmacéuticos. Entonces mandamos a hacer la preparación con nitroglicerina de 0.2% o de dinitrato de isorbide, ¿no? Y esto aplicamos generalmente 5 veces al día al 1%. En las fisuras crónicas, lo podemos que eso realizamos la inyección intraesfenteriana de toxina butolínica, ¿no? Justamente va a aliviar sintomáticamente el dolor en el 80 al 100%, generalmente en los casos a los 6 meses de su aplicación. Podemos aplicar también la nitroglicerina, ya no al 0.2% también, o también mandamos a preparar al 0.4%, aplicamos 2 veces al día, ¿no? Y siempre después de cada deposición. Podemos también dar una aplicación de cremas del diltiazem de 0.2% o ya si no mejora con este tratamiento médico, aplicamos obviamente el tratamiento quirúrgico con la esfinterotomía lateral del esfínter anal interno, ¿no? Del esfínter anal interno. Y acá viene otra patología que es muy frecuente en lo que es la patología anorrectal. Entonces son los abscesos anorrectales. Los abscesos anorrectales son infecciones localizadas en los espacios adyacentes al ano y al recto. ¿Y esto debido a qué es? ¿Cuál es la causa? ¿No? Puede ser que sea una causa secundaria debido a las fisuras, a los hemorroides, proloxados, lesiones superficiales de la piel o lesiones traumáticas. No puede producir accesos anorrectales. O a una criptoglándula. ¿Qué significa acá criptoglándula? Justamente vemos qué cosa en la región, obviamente en la línea dentada, hay qué cosa, hay unas
glándulas sudoríparas, es la que va a mantener justamente que el canal anal, ¿no? El canal anal permanezca húmedo. Es igual como yo siempre les digo, en la zona axilar. En la zona axilar siempre va a haber qué cosa, tenemos que va a haber sudor, ¿no? Y este sudor va a presentar qué cosa justamente por las glándulas sudoríparas. Entonces, en el canal anal es igual. Entonces, cuando el paciente, y generalmente pacientes van a ver ustedes que vienen justamente con el acceso renal, ustedes preguntan, dice, señor o señora, usted viene justamente después que usted ha hecho esfuerzo, usted que ha hecho esfuerzo al defecar, o de repente que usted ha estado estreñida. Claro que sí, dice. Entonces, al momento cuando ha hecho el estreñimiento, las heces salen duras, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando justamente esos orificios de la glándula sudoríparas agarran y se cierran justamente con los coprolitos, con las heces, y comienzan a infectarse, ¿no? Y generalmente el acceso anorrectal, los estudios, obviamente que nosotros hacemos la muestra, tomamos la muestra de esta secreción purulenta, todos arrojan qué cosa a la Escherichia coli, ¿ya? A la Escherichia coli. Entonces, es el primer causante de las infecciones de los accesos anorrectales, ¿no? Y más frecuente en varones, ¿no? Obviamente, el pico de incidencia justamente es en la tercera, cuarta década, y generalmente hay que hacer diferenciar con la enfermedad de Crohn o con la enfermedad de la tuberculosis. Dolor constante de pocos días de evolución en la zona perianal que aumentan al andar y al sentarse. Pueden cruzar con fiebre, pueden cruzar, miren, con cuadro séptico. Entonces, la inspección y la palpación del ano de la región perianal evidencia una zona hiperémica, es decir, con signos flogósicos, va a haber dolor, ardor, rubor y tumor, ¿no? Entonces, lo más característico, obviamente, de estos accesos, ¿no? Indulará muy dolorosa a la presión. El tratamiento, obviamente, es darle, ¿qué cosa? Tratamiento para anaerobios, ¿no? Para bacterias jamás gran negativas, o también hacerles un drenaje del acceso perianal, ¿no? Hacemos un drenaje quirúrgico, tanto si los accesos flutían como si no. Y acá viene lo que también ya es otro tema también, que son las fístulas anorrectales. Y las fístulas anorrectales es una complicación tardía de qué cosa? De los accesos anorrectales. Los accesos anorrectales. Entonces, para que haga una fístula, tiene que haber antes un acceso anorrectal. ¿Ya? ¿Me están escuchando, alumnos? ¿No? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ya que se doctor. duerman, ahí te va a pasar lista. Fístulas anorrectales. Entonces, va a ver qué cosa. La fístula es un trayecto túbulo fibroso con tejido de granulación que está obviamente abierto por un orificio primario interno, ¿no? En el canal anal o en el recto. Y generalmente esto se comunica con la piel perianal por uno o varios orificios secundarios. Y generalmente a través de las fístulas anorrectales va a haber supuración perianal de pus. Es decir, el paciente va a venir, ¿qué cosa? Dice, doctor, yo tiempo hace 2 años, 3 años, yo tengo qué cosa que se pierde y aparece, se pierde y aparece. Pues justamente se pierde y se aparece cuando, por ejemplo, se apertura el orificio, ¿no? Cuando se apertura el orificio va a haber qué cosa, eliminación de la secreción purulenta. Se cierra y deja ya de haberse secreciones. Y otra vez se llena el acceso y otra vez se abre y comienza qué cosa, a drenar la secreción purulenta. Por eso hay una supuración perianal de pus, de sangre, de moco, y en ocasiones puede presentarse material fecal. El dolor aparece cuando cesa el drenaje por obstrucción del orificio secundario. Entonces, por eso es importante. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué se hace? Se introduce en el orificio, en la fístula. ¿Hasta dónde se introduce el estilete para definir, hacerle una fistulografía? El diagnóstico es a través de la inspección, se puede observar el orificio secundario. Si el orificio es primario o interno, hacemos una anoscopía o rectoscopía. También hacemos una resonancia magnética o una tomografía, que son técnicas para permitir hacer el diagnóstico de morfología con excelente sensibilidad y especificidad. Hacemos una fistulografía, ¿ya? Fistulografía. El tratamiento de las fístulas bajas, las que no afectan al esfínter externo, es decir, ni al músculo puboretral, se tratan quirúrgicamente mediante la fistulectomía.
lectomía. Y las fístulas altas generalmente se tratan a través de colágeno, de avance de la submucosa, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Si es de las fístulas debido a Crohn, ¿no? Hay que administrar el tratamiento específico de estas y programar, obviamente, para acto quirúrgico. Y acá tenemos el prolapso rectal. Miren acá, ¿no? En el gráfico van a ver cosas, la salida de todo el recto, ¿no? Entonces, el prolapso rectal puede ser completo o incompleto. El prolapso rectal completo, cuando es la protrusión de todas las capas de la pared del recto a través del canal anal, ¿no? Ahí hay presencia del prolapso mucoso que protruye en la mucosa, ¿no? El prolapso rectal interno, generalmente en la que la porción superior del recto, ¿no? O el sigma o el colon sigmoide se prolapsan dentro de la ampolla rectal sin alcanzar el orificio anal. Entonces, ese es el prolapso rectal interno. La clínica hay malestar perianal, sensación de evacuación incompleta, tenesmo manchado obviamente de contenido fecal con moco y en ocasiones sangre. El diagnóstico es netamente a la inspección, ¿no? Visualización directa, visualización del perineo en reposo o tras esfuerzos defecatorios para observar, obviamente, la protrusión del recto con una mucosa muy enrojecida. El tratamiento generalmente en niños, el tratamiento inicial debe ser siempre, ¿no? Lo más pronto posible. En adultos, medidas conservadoras, ¿no? Podemos hacer una rectospexia por vía transabdominal abierta o una laparoscopía. Acá se está utilizando bastante lo que es la laparoscopía o por vía perianal, ¿no? No existen evidencias sobre qué técnicas ofrecen los mejores resultados, ¿no? Si es una hacemos una rectospexia por vía transabdominal o puede ser una laparoscópica. El síndrome de la úlcera solitaria del recto, acá sí tienen que ver, ¿no? Puede haber una o varias úlceras en el recto, generalmente asociadas puede haber rectorragias, defecación dificultosa, debido a los esfuerzos excesivos en la fase expulsiva de la defecación, eliminación de moco, puede haber dolor en la región perianal, va a haber afección crónica benigna, obviamente puede o no haber, no el síndrome de la úlcera solitaria justo en los adultos jóvenes con presencia del sexo femenino. El diagnóstico, le hacemos la biopsia de la úlcera para descartar si esto no está asociado a un carcinoma de enfermedad de Crohn, proctitis o linfogranuloma venéreo, ¿no? El tratamiento siempre es conservador, en ausencia de respuestas o cuando existe prolapso rectal asociado a ¿qué cosa? Debe de planificarse la cirugía y es frecuente la existencia de recidivas. Y acá, obviamente, algunos alimentos ricos en fibras, ¿no? El almendra, la alberja seca, todo eso, el arándano, ¿no? El apio, la avellañera, ¿no? Que usted, la cebada, el centeno, la ciruela, el orejón, para que justamente mejore, obviamente, esta patología anorrectal. Acá el kiwi, las lentejas, también igualito. Y acá los hemorroides, ya hemos mencionado anteriormente, y eso sería todo con respecto, obviamente, de lo que es la anatomía anorrectal. Miren, la patología anorrectal, acá falta qué cosa, algunas patologías, como qué cosas que son el condiloma acuminado, ¿no? Las verrugas, ¿no? Que justamente se deben a las ETS, a la enfermedad de transmisión sexual. Y esto es, obviamente, es un tratamiento muy diferente, pero generalmente vienen por dermatitis perianal, vienen por, obviamente, micosis perianal, vienen, obviamente, por estas enfermedades anorrectales que son frecuentemente los condilomas acuminados, ¿ya? Frecuentemente. Eso sería con respecto a lo que es justamente el primer tema. Y este es el segundo tema que lo vamos a hacer están observando el uno, ¿no? Sí, doctor, TBC enteroperitoneal. TBC enteroperitoneal. Y acá lo vamos a hacer lo más bonito. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros dentro de las patologías o de las enfermedades inflamatorias intestinales, que es la enfermedad, ya vamos a hacer la próxima semana la enfermedad de Crohn y la enfermedad de la colitis ulcerativa, siempre en nuestra zona, alumnos, siempre hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que es
TBC enteroperitoneal, alumnos. Nunca se olvide. En nuestro medio siempre hagan esta diferenciación. Entonces, si me dicen, doctor, si yo agarro y veo qué cosa, que el paciente viene con fístulas, paciente viene con, por ejemplo, con sangrado, con diarreas crónicas, ¿no? No pensar primero en lo que es enfermedad de Crohn, ni siquiera en colitis eosinofílica, ni siquiera en una colitis eosinofílica que diga, o también una colitis ulcerativa, ¿no? Lo primero que yo debo pensar, ¿qué cosa? Es en una TBC enteroperitoneal. La tuberculosis es una enfermedad antigua, ya sabemos, sin embargo, sigue siendo un importante reto en salud pública. Claro que sí. Entonces, acá en nuestra zona, en Puno, los casos de TBC siguen aumentando, sigue habiendo y siguen aumentando, ¿ya? Por eso es un reto de salud pública, ya que por su naturaleza a menudo resulta hacer un diagnóstico erróneos y se debe generalmente tener un alto índice de sospecha en poblaciones de alto riesgo. ¿En qué poblaciones hacemos alto riesgo? Obviamente hacemos en las partes de Huancané, por ejemplo, de Sandia, ¿no? En sitios alejados donde hay incidencia de alta de TBC pulmonar o enteroperitoneal. El primer caso documentado de tuberculosis peritoneal data generalmente desde el año 1843, mire, en un hospital neoyorquino conocido como la Gran Simuladora, justamente la tuberculosis mimetiza toda una variedad de padecimientos. La tuberculosis es una enfermedad que puede comprometer diferentes aparatos sistemas con predominio de compromiso pulmonar, ¿no? En una relación de 10:1 sobre el extrapulmonar. Miren, ¿ya? La tuberculosis intestinal y peritoneal es una enfermedad regional crónica y específica. Acá viene lo que siempre nosotros preguntamos en el examen. ¿A qué se llama TBC enteroperitoneal? Entonces, generalmente la TBC enteroperitoneal es como hablar de un síndrome. Entonces, ¿qué va a comprometer? Por eso su nombre dice enteroperitoneal. Toda la parte del intestino entero y la parte peritoneal, es decir, por encima, obviamente, por debajo del peritoneo, es decir, va a haber ascitis, va a haber todo. Por eso es enteroperitoneal, va a comprometer el peritoneo. Entonces, son los dos componentes que tiene, por eso su nombre es bien claro. Es muy diferente hablar de TBC enteroperitoneal como hablar solamente de una TBC enteral, ¿no? Es muy diferente, ¿ya? Entonces, por eso es importante. No puede ser una enfermedad regional, crónica o específica, generalmente secundaria a tuberculosis pulmonar avanzada o la ingesta de leche, que nosotros sabemos, ¿no? Adopta la forma localizada en tejidos linfoides localmente. Generalmente esto, ¿dónde va a estar más afectado o dónde está más localizado? Si nosotros hacemos una colonoscopía, tenemos que sí o sí abordar el ilion terminal. ¿Por qué el ilion terminal? Porque justamente en esta parte del ilion terminal se va a encontrar que justamente gran parte de tejido linfoide. Y ahí es donde se va a encontrar la tuberculosis. Ahí donde se va a encontrar justamente los bacilos de Koch. Entonces, ahí nosotros vamos a tratar, obviamente, de identificar, ¿no? Justamente esta patología. La locación frecuente es el hilo terminal y ayuno ileal, iliocecal o también el peritoneo. El compromiso digestivo se encuentra entre 0.4 y 5%. Generalmente predominante es secundaria la existencia de un foco pulmonar. Miren, en el 75 y en el 92%. Entonces, es alto. No son raros los casos de compromiso primario por ingestión de leche de recién extraído o no hervida, es decir, obviamente la tuberculosis bovina, ¿no? Como se decía, justamente por la ingesta, obviamente, de la leche. El espectro de la enfermedad en niños es diferente a la que se presenta en adultos. Es más frecuente las adherencias peritoneales cuando hay afección de los ganglios linfáticos, ¿no? Generalmente en los adultos es más común la forma gastrointestinal. La etiopatogenia justamente es la presencia, obviamente, del espectro de las enfermedades en niños, que es diferente en la que presentan en los adultos, ¿no? Generalmente es más frecuente las adherencias peritoneales, claro que sí. Acá viene, ¿qué cosa? Justamente, doctor, yo estoy presentando, ¿qué cosa? Bastante dolor abdominal debido a, ¿qué cosa? Mucho mestriño o hay muchas diarreas. Entonces, ya, ¿qué cosa me está indicando?
¿no? Y he perdido de peso, hay sudoración nocturna, doctor, he estado en contacto con un paciente ya de hace 2 años o 1 año con un paciente que estaba que tose, entonces no he podido justamente obviamente infectar y por ende obviamente va a haber formaciones de adherencias híbridas a nivel intestinal y esto va a presentar qué cosa, una patología muy frecuente. Debido a las vías de adherencia va a haber obstrucción intestinal y el paciente va a venir con una obstrucción, pero no vamos a terminar de repente, no es una causa conocida y cuando nosotros hacemos una laparotomía exploratoria, vamos a encontrar los gránulos de mijo, ¿no? Unas zonas, unos granulados blanquecinos, le hacemos la muestra, tomamos la biopsia y encontramos qué cosa, que es una TBC enteroperitoneal. Entonces, por eso es importante. En adultos es más común la forma gastrointestinal, como hemos hablado. No se tiene claro el mecanismo de infección. Se ha postulado a algunos la ingestión de material infectado, ¿no? Por extensión directa de órganos vecinos comprometidos o por diseminación hematógena o linfática, que es lo más frecuente, ¿no? La mucosa oral es intacta, ¿no? Es extremadamente resistente a la invasión bacteriana, ¿no? La importancia de la existencia de traumatismos locales es muy importante, ¿no? Los microorganismos se tragan llegando al estómago, obviamente, ¿no? Resisten justamente a la acción del ácido estomacal y pasan al intestino delgado, ¿no? Generalmente son fagocitados por el tejido linfoide, mayormente en el área ileocecal, es absorbido por la mucosa intestinal y pasa justamente hacia las placas de Peyer, ¿no? Donde se van a localizar. Generalmente el origen de la peritonitis tuberculosa es por propagación directa del intestino, no va a haber por rotura del ganglio mesentérico secundario, no va a producir una adenitis mesentérica tuberculosis, que es la fuente de las frecuentemente de las infecciones, las complicaciones. Acá van a ver que la peritonitis tuberculosas también se propagan de la infección de las trompas a las trompas de falopio, obviamente dándonos una tuberculosis abdominal. El origen hematógeno de la peritonitis tuberculosa es infrecuente. Justamente la diseminación hematógena proviene de un foco infeccioso extraintestinal que es muy distante, ¿no? Y el compromiso puede darse por la diseminación hematógena a partir de un foco primario que se encuentre en actividad. Generalmente es la presencia del bacilo tuberculoso, esto va a estimular una respuesta inflamatoria, ¿no? Con engrosamiento por el edema, ¿no? Por edema, va a haber hiperplasia linfática, infiltración celular y formación de tubérculos, ¿no? A la cabeza va a haber un folículo de Kuster, ¿no? Que ustedes tienen que saber eso, que está formada por células epiteliales, mononucleares y células gigantes o de Langerhans. Entonces, ese es justamente el folículo de Kuster. Va a ver qué cosa también puede presentarse con la necrosis de los tubérculos primarios. Pueden ver los bacilos pasan a los linfáticos intramurales y de ahí a los ganglios linfáticos regionales, ¿no? A través de la vía linfática, ¿no? Los bacilos son llevados hasta los ganglios mesentéricos y que posteriormente van a presentar necrosis gaseosa o calcificaciones, ¿no? Y eso es lo que tienen que saber ustedes. Generalmente este proceso puede dar lugar a secuelas, ¿no? En algunos casos endocarditis que genera una deficiente irrigación, ¿no? Y debido nos va a dar alguna consecuencia con necrosis, va a haber ulceración de la mucosa subyacente y obviamente esto va a resultar una forma ulcerativa de la enfermedad. Entonces, por eso es importante justamente tener conocer estas secuelas de la TBC enteroperitoneal. Generalmente, al cicatrizar las úlceras tuberculosas, estas se fibrosan, provocando estenosis del lumen, y va a haber engrosamiento de la pared intestinal, que finalmente va a haber una reacción fibroblástica más intensas que pueden darse en la submucosa o también puede darse a través de una subserosa, dando lugar, ¿qué cosa? A la forma hipertrófica del compromiso intestinal. Ya tenemos, ¿qué cosa? Ya una forma hipertrófica intestinal debido a la TBC, ¿no? Acá viene la patogenia. Generalmente, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a conocer en esta parte? Generalmente 2 formas de presentación de la tuberculosis intestinal. Uno, es pregunta de examen, alumnos, ¿no? La forma ulcerosa y la forma hiperplásica crónica. ¿Ya? La forma ulcerosa y la forma hiperplásica crónica.
Acá tenemos la forma ulcerosa, generalmente donde hay una gran producción de tubérculos miliares, ¿no? Que se fusionan y se van a caseificar, dando necrosis de la mucosa suprayacente con ulceraciones a nivel de la mucosa intestinal, pero sin embargo es raro la perforación de las úlceras, es raro, ¿ya? El Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Desencadena una reacción inflamatoria granulomatosa en la pared intestinal, causando primero la ulceración exudativa del centro caseoso, necrótico, isquemia y reacción fibroblástica. Obviamente las lesiones se confinan inicialmente a los folículos linfoides del ilion y del ciego, pero más tarde rodean todo el intestino y originan la linfoadenopatía masiva del mesenterio. La forma generalmente la hiperplásica crónica de la tuberculosis intestinal tiene preferencia por el ciego, miren, tienen preferencia por el ciego y ocasionalmente toma también parte del ilion y existe formación del tubérculos en caseificación. Esa es pregunta de examen, ¿no? Tubérculos de caseificación, va a haber inflamación granulomatosa difusa con engrosamiento de la pared intestinal. Yo siempre pregunto esto, ya, por favor, ¿no? Siempre, ¿no? Va a haber qué cosa, existencia de formación de tubérculos en caseificación, inflamación granulomatosa difusa y engrosamiento de la pared intestinal, ¿no? Y eso es qué cosa, la forma hiperplásica crónica. La lesión patognomónica de la tuberculosis peritoneal justamente es la siembra de la serosa. Acá se va a sembrar la capa serosa con los tubérculos miliares, ¿no? Que son lesiones finas de color gris blanco. Y esto generalmente, como les hemos mencionado, son los gránulos de mijo. ¿No? Gránulos de mijo. El cuadro clínico generalmente va a presentar signos que son inespecíficos generalmente. Va a haber variantes intestinales, va a haber variantes peritoneal, enteroperitoneal, mesentéricas, ¿no? Con o sin compromiso de órganos que generalmente van a imitar a una gran variedad de zonas abdominales. Generalmente el tiempo de evolución va a haber una previa a la consulta médica que va a fluctuar entre 1 y 6 meses, obviamente, de la evolución del cuadro. Va a haber dolor abdominal, tanto va a ser espontánea como la palpación es de localización difusa. Generalmente va a ver este dolor predominantemente en el cuadrante inferior derecho y se acompaña generalmente de anorexia y náusea. Acá van a ver ustedes, ¿no? Cuando palpan, ¿dónde va a estar la válvula hidrocecal? Justamente a nivel de la zona apendicular. Y generalmente nosotros vamos a ver, va a haber dolor. Por eso es importante hacer siempre un diagnóstico diferencial con una apendicitis, ¿no? De este cuadro de la TBC enteroperitoneal. La presencia de diarreas persistentes, va a haber qué cosa también puede haber presencia de rectorragias o alteraciones de diarrea con estreñimiento. Las heces pueden ser acuosas o de tipo disentérico con presencia de moco y sangre, como hemos dicho. Generalmente las características endoscópicas que nosotros, clínicas, radiológicas, histológicas de la TBC intestinal, justamente con la diferencia de la enfermedad de Crohn, que nos ayudan en el diagnóstico diferencial. Mire, variables en la endoscopía, TBC intestinal, enfermedad de Crohn. Las úlceras aptoides y longitudinales lo vamos a presentar tanto en la TBC intestinal, pero más en la enfermedad de Crohn. Úlceras aptoides. La mucosa en empedrado, también lo vamos a ver en la TBC intestinal, ¿no? Una cruz, y en la enfermedad de Crohn, mira, 3 veces más frecuente. Por eso es importante hacer este diagnóstico diferencial. La válvula ileocecal incompetente. Miren acá, en la TBC intestinal, claro, es muy notoria, pero en la enfermedad de Crohn no. O puede haber, como no. Estenosis y fístulas. Mira, generalmente en la TBC intestinal no va a haber, obviamente, estenosis y fístula, pero en la enfermedad de Crohn sí, es frecuente. En los divertículos por tracción, obviamente la TBC es más frecuente que en la enfermedad de Crohn, divertículos por tracción. Y las cicatrices o pseudopólipos generalmente es más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la TBC intestinal. En la clínica ya vienen, miren, la diarrea, es más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la TBC intestinal. La rectorragia, miren, en la enfermedad de Crohn. Fiebre, miren, ya más frecuente que cosa en lo que es en la enfermedad de TBC enteroperitoneal que en la enfermedad de Crohn. Pero sí va a haber, pero en menos, ¿no? La enfermedad perianal, ya tenemos una enfermedad más frecuente en la enfermedad, en lo que es en la enfermedad de Crohn, dolor abdominal,
es semejante entre la enfermedad de Crohn y la TBC enteroperitoneal. En la radiología, ¿qué vamos a observar? Mira, adenopatías mayores de 1 centímetro, lo vamos a ver en la TBC enteroperitoneal. ¿Ya? Adenopatías del centro necrótico, más frecuente en TBC enteroperitoneal. Asitis y afección peritoneal, más frecuente en, ¿qué cosa? En TBC enteroperitoneal. Y no va a haber en enfermedad de Crohn, asitis, ¿ya? Entonces, nunca. Entonces, lo primero que nosotros valoramos, si un paciente viene, ¿no? Con baja de peso, asitis, ¿no? Lo primero pensar en TBC enteroperitoneal. Y hacemos nosotros la punción, hacemos la extracción del líquido asítico y lo primero que pedimos es el ADA, ¿no? Y el ADA me sale mayor de 45, mayor de 40, que digo. Entonces, me sale mayor de 40, ya, pues, ya comprobado justamente la TBC enteroperitoneal, ¿no? Y va a haber cambios en la grasa mesentérica, obviamente más frecuente en lo que es la enfermedad de Crohn. Ya en los estudios de histopatología, obviamente histológicos, nosotros va a haber granulomas de gran tamaño, ¿no? Y confluentes, más frecuente en lo que es granulomas, ¿no? De gran tamaño y confluentes, lo vamos a ver en la TBC enteroperitoneal, más no en la enfermedad de Crohn. Necrosis gaseosa, pregunta de examen, necrosis gaseosa va a ser más frecuente en lo que es la enfermedad enteroperitoneal que en lo que es la enfermedad de Crohn. La inflamación de la submucosa desproporcionada, más frecuente obviamente en TBC enteroperitoneal, menos frecuente obviamente en enfermedad de Crohn, pero también puede haber. Úlceras lineales con conglomerados y peteloides de histiocytos, más frecuente obviamente en TBC enteroperitoneal que en lo que es la enfermedad de Crohn. Y estas, miren ustedes, acá, esto es lo que se va a observar en lo que es en la TBC enteroperitoneal. Miren acá, miren esas formaciones de úlceras, ¿no? Y acá está la persilla con los histocitos, pues lo que es más frecuente. ¿Y cuáles son los sitios afectados por TBC gastrointestinal? Miren a la cabeza, miren en la porción iliocecal, en el colon ascendente también vamos a encontrar, ¿no? Principal sitio de afección es la iliocecal, ¿no? Y la yeyuno ileal, generalmente en el 77% de los casos, y acá también podemos presentar, miren acá, en el esófago, también pueden estar, pero es 0.3%. Los síntomas y síntomas, miren, el más frecuente de toditos, a ver, de dolor abdominal, pérdida de peso, asitis, tos, expectoración, es la diarrea. Es la diarrea. Pero ¿qué cosa también podemos presentar? Una masa en cuadrante inferior, derecho, en 3.2%, dolor cervical o otros, miren, o dolor también en los huesos, que puede ser también una característica de presentación de la TBC enteroperitoneal. Y acá van a ver las formas ulcerosas, obviamente los cuadros clínicos, signos importantes son la pérdida de peso, la distensión abdominal, miren la fiebre, los borborismos en la fosa ilíaca derecha. También es posible palpar masa dolorosa en el cuadrante inferior derecho por la hiperplasia. Y miren acá ya una persona con presencia de líquido asítico. La tuberculosis peritoneal tiene manifestaciones sistémicas más que peritoneales, va a haber fiebre, hiporexia y malestar general. El dolor abdominal es de moderada a gran intensidad, con marcada postración y asitis. Miren, la asitis se encuentra en forma manifiesta generalmente en el 75% de los casos. El líquido asítico es lo más importante y es también pregunta de examen, que siempre les pregunta, el líquido asítico en la TBC enteroperitoneal es un exudado, donde el valor entre la concentración de la albúmina plasmática y la albúmina del líquido asítico es menor de 1.1. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, en la cirrosis hepática, la gradiente, obviamente, de la albúmina plasmática y la albúmina del líquido asítico, obviamente va a ser mayor de 1.1. Los pacientes cirróticos, acá en los pacientes con TBC enteroperitoneal va a ser menor, ¿no? El cociente entre la LDH del suero y la LDH, el LILAS, que vamos a decir, ¿no? El LDH del suero y el LDH del líquido asítico es menor a 1. ¿Ya? Lo que indica la existencia de un mecanismo de exudativo, ¿no? La elevación de la actividad de la enzima de adenosín deaminasa, la ADA, es de gran ayuda diagnóstica cuando los valores sobrepasan los 40 unidades por litro. La glucosa en el líquido asítico se encuentra disminuida en relación a la glicemia. Existe la seguridad incrementada y el recuento leucocitado es mayor de 500
con predominio linfocitario, ¿ya? El gradiente entre la pH arterial y el pH acítico es mayor de 0, ¿no? La tuberculosis gastrointestinal o peritoneal o tuberculosis generalizada, generalmente el 48.5% tuvo evidencia de compromiso gastrointestinal, el 18.5% presentó la evidencia del compromiso tanto gastrointestinal como peritoneal, el 33% fue catalogado como la localización peritoneal únicamente, y miren, la mayoría de los casos fueron en pacientes menores de 40 años, casi generalmente en el 63% del total de pacientes. Entonces, la tuberculosis intestinal y peritoneal se asocia generalmente a la localización pulmonar en el 84% de los casos y la mortalidad generalmente en el 14.5% de los pacientes con TBC gastrointestinal. Generalmente los hallazgos más comunes en los estudios efectuados, generalmente va a haber, ¿qué cosa? Una hipoalbuminemia, en los pacientes generalmente el 70% de los casos. Miren acá, el hematocrito menor a 35% con incremento de la velocidad de sedimentación globular. La tinción de Shin-Nielsen positiva cuando hay gran cantidad de bacilos. Y generalmente, miren acá, sobre 235 casos en los que se hizo la prueba de tuberculina del Mantux PPD, el 51% fueron negativos y el 45% positivo y dudoso 4%. Entonces hay que tener bastante cuidado, obviamente, cuando hacemos nosotros la prueba de tuberculina. Generalmente más nos sale a veces somos negativos, ¿no? La prueba de ELISA, ¿no? Para detección de los anticuerpos IgG para el bacilo de tuberculosis tienen una especificidad del 84%, ¿ya? Y la prueba de reacción en cadena a la polimerasa con un valor diagnóstico para la diferenciación con la enfermedad de Crohn, ¿no? Hay que tener presente, ¿no? El PCR, los valores son mayores a 400 plaquetas en 100.000 ml de plasma, ¿no? Por la hiperagregación plaquetaria cuando hay trombosis relativa. Entonces hay que tener mucha consideración en la TBC enteroperitoneal, ¿no? Los valores mayores de 400.000 plaquetas. Y en la radiografía de tórax nos va a mostrar obviamente una lesión activa de la tuberculosis en más del 80% de los casos. Va a haber baciloscopía positiva en fluidos corporales, ¿no? Que es de gran ayuda diagnóstica, tanto en el esputo como en líquido acítico. Y obviamente la presencia del bacilo tuberculosis, ¿no? En las heces es de valor diagnóstico solo si el mismo, ¿no? No se encuentra en el esputo, ¿no? Que sugiere obviamente un compromiso intestinal primario. Los hallazgos radiológicos pueden ser simples con varios, obviamente son zonas de constricción, puede haber dilatación del intestino delgado, puede haber mucosa ulcerada, ¿no? Por constricción o por cortamiento del ciego o excesiva irritabilidad y estrechamiento espasmódico del colon. Y acá viene lo que es el signo de Starling, ¿no? El signo de Starling, falta de retención de bario en el segmento inflamado del ilio, ¿no? Del ciego o del colon ascendente. Y esa es pregunta de examen, ¿no? Para identificar el signo de Starling para lo que es la TBC enteroperitoneal, ¿no? Falta de retención del bario, ¿no? Los estudios por imágenes, miren acá, es lo que tenemos que ver en la flecha, ¿no? Obviamente los estudios de imagen por ultrasonografía o la tomografía son de ayuda para detectar ganglios anormales o patología peritoneal que diga, pero son hallazgos inespecíficos. Y acá van a ver ustedes gran presencia, obviamente, de lo que es el líquido acítico. La colonoscopía, van a ver ustedes, miren acá, es una colonoscopía, es una mucosa endurecida con presencia de úlceras, va a haber hipertrofia, miren, ¿no? Y obviamente va a haber una reducción del canal de la luz del colon, ¿no? La colonoscopia con la biopsia es el método de mayor valor para el diagnóstico y tratamiento con la diferenciación de las lesiones inflamatorias tanto de colon o el ilion distal. Entonces, la tuberculosis del colon y del ilion distal se encuentran áreas lesionadas con superficies eritematosas, edemas, nódulos dispersos, formaciones polipoides. Va a haber úlceras con orientación circular, ¿no? Obviamente siguiendo la dirección de las austras, ¿no? Áreas de empedrado, estenosis, dilatación, va a haber orificios fistulosos, deformidades y rigidez del intestino. Y miren acá, ¿no? Miren acá, el intestino, bases para el diagnóstico, miren ustedes gránulos de clasificación, gránulos de gris blanquecina, los gránulos de mijo.
La endoscopía permite la obtención de las biopsias en la búsqueda del granuloma caseoso y la realización de improntas del tejido entre la lámina portaobjetos para hacer la coloración de Schill-Nielsen y encontrar obviamente el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch, ¿no? Las biopsias deben ser tomadas de los bordes de las úlceras y profundamente de los nódulos, ¿no? Obviamente la laparoscopía con biopsia es una técnica valiosa para el diagnóstico de tuberculosis peritoneal. La laparotomía exploratoria tiene un gran valor diagnóstico, aunque muchas veces es poco específico. Lo que se puede hacer desde el punto de vista es la corrección quirúrgica en el caso de complicaciones y obviamente en ocasiones y frente a la realidad de los casos, la prueba terapéutica exitosa, ¿no? Si nosotros sospechamos de un paciente con TBC, ¿no? Siempre hacemos una sospecha clínica por imágenes o laboratorialmente, justamente la tuberculosis abdominal se puede considerar como una prueba diagnóstica. Y estas son las complicaciones, ¿no? Las complicaciones que presenta la TBC enteroperitoneal son obstrucción intestinal en un 15%, fístulas entéricas en el 2 al 30%, perforación intestinal, miren, entre el 1 y el 15%, y sangrado entre el 2 y 24%. Esa es también pregunta de examen, complicaciones, por favor. Las complicaciones, obviamente la obstrucción intestinal, perforación libre, perforación cerrada, con acceso, hemorragia masiva y fístula, se manejan quirúrgicamente, ¿ya? Se manejan quirúrgicamente. Esto no suele ser sencillo, pero muchas veces se acompaña de mayores complicaciones. El tratamiento que utilizamos nosotros, a veces utilizamos la prednisona de 0.5 a 1% por kilogramo por niño por 6 semanas, muestra hasta mostrar disminuir los síntomas y favorecen la recuperación sin complicaciones. El tratamiento que también nosotros utilizamos en la TBC enteroperitoneal justamente son los esquemas que utilizamos para el tratamiento de TBC pulmonar, ¿no? El esquema 1, el esquema 2, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? Utilizamos obviamente con la isoniazida, ¿no? La pirfenidamida y la tambutol, ¿no? Entonces, obviamente es el mismo esquema que se utiliza, ¿no? Con las 4 drogas, obviamente, para determinar, obviamente, el tratamiento adecuado, ¿no? El uso de corticoides en los fármacos también podemos ser, ¿no? Anti-NF-alfa, ¿no? También se está asociado a un riesgo elevado de la perforación intestinal con pacientes con TBC intestinal, ¿no? Estos son, obviamente, algunos extractos que justamente para determinar la presencia del VAR, de los bacilos alcohol resistentes, y las conclusiones que nosotros vamos a determinar es el diagnóstico diferente de TBC intestinal y en la enfermedad de Crohn resultan especialmente difícil y pueden llegar a un verdadero reto, ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de pacientes inmigrantes de las áreas endémicas de TBC o inmunocomprometidos, ¿no? Un diagnóstico incorrecto puede prolongar el curso de la enfermedad, así como favorecer el desarrollo de las complicaciones como la perforación intestinal o la TBC diseminada, ¿no? Entonces, por eso, mucho cuidado, ¿no? Es importante no iniciar tratamiento de entrada justamente basado exclusivamente en los hallazgos endoscópicos, sobre todo en pacientes con alto riesgo. Y eso hay que tener, ¿no? En los casos dudosos, algunos, podría plantearse el inicio durante 2 a 6 meses con tratamiento antituberculosis. Hay que reevaluar posteriormente la respuesta clínica y sobre todo hacer un estudio endoscópico, ya que se ha visto que la gran mayoría de pacientes con TBC intestinal presentan una curación endoscópica tras el tratamiento tuberculoso, a diferencia de los pacientes con enfermedad de Crohn. Por eso es importante, ¿ya? Entonces acá es la forma hipertrófica, 70% de los casos, ¿no? De acuerdo a las paredes intestinales, ¿no? Las presentaciones, miren acá también van a ver, y acá es lo que quiero que ustedes sepan, ¿no? La porción afectada es la región ileocecal, intestino delgado, obviamente del colon, manifestaciones clínicas que hemos mencionado anteriormente, y esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, y estos son los gráficos que nos vamos a encontrar cuando hay una ulceración en la mucosa, cuando hay nódulos en la mucosa, miren acá, y cuando ya tenemos que, miren, comprometido la válvula ileocecal, ¿no? Deformada totalmente, ¿no? Úlcera circunferencial en el lino terminal, miren acá los bordes igualitos también, nodulares discretos, miren el válvula ileocecal ulcerada, deformada también, y los nódulos de la mucosa en el colon ascendente.
Siempre es importante hacer la test de la tuberculina, ¿no? Y el tratamiento, obviamente, acá utilizamos la quimioterapia antituberculosa, la rifapicina, la isoniazida, la piracidamida, el endambutol, el RIPE, ¿no? Durante 2 meses con la rifapicina más isoniazida, continuada por un periodo de 4 a 6 meses, la duración de 6 a 12 meses, y hay una resolución de los síntomas dentro de los 3 meses del tratamiento. Y acá vienen ustedes el primer esquema, ¿no? A los 2 meses y a los 4 meses, que es igual, ¿no? La rifapicina, isoniazida, paracetamida y etambutol, siempre a dar 300 miligramos, ¿no? De 100 miligramos, de 500 miligramos, y utilizamos, ¿no? Y la de 4 meses, obviamente, la rifapicina, de 300 miligramos 2 veces al día, ¿no? Y la isoniazida también por 100 miligramos, tal como indica el esquema. Esquema de tratamiento para tuberculosis, obviamente en la edad, miren, la fase 1, edad menos de 15 años, mayor de 15 años, utilizamos la rifapicina, isoniazida, piracidamida, endambutol, ¿no? Dosis máximas, obviamente 600 miligramos de la rifapicina, isoniazida 300 miligramos por día, la piracidamida 1.5 gramos por día y el endambutol de 1.2 gramos por día, ¿no? Justamente acá no usar, obviamente, el etambutol en menores de 7 años, ¿no? Que es una indicación de justamente para ver lo que es el tratamiento de la TBC intestinal. Ya la prueba terapéutica, ¿no? Ya hemos hablado de obviamente de la quimioterapia antituberculosa, está indicada en todos los pacientes cuando hay indicaciones quirúrgicas y procedimientos alrededor del 50% de los pacientes con tuberculosis intestinal, ¿no? Que requieren cirugía. Entonces, ya sea por duda de diagnóstico o por complicaciones evolutivas obstructivas, o también puede haber perforación y fístula. Entonces, alumnos, con esto terminamos, obviamente ya hablar de lo que es TBC enteroperitoneal y también del tema que ya hemos hecho, ¿no? Con respecto a las anteriores. Entonces, con esto ya estamos avanzando. Esperamos de repente quizás el día lunes me dé un tiempo y vamos a coordinar con la delegada para siquiera avanzar 2 temas más y posteriormente de repente quizás 2 temas más para completar y dar de repente a más tardar el día lunes de esta semana que viene a la próxima semana, dar el segundo examen ya final de lo que es lo que es el curso de gastroenterología. ¿Están de acuerdo, alumnos? Sí, doctor, mañana normal podemos avanzar. Ya, vamos a tratar de conversar todo, entonces nos vemos mañana en la tarde, en la noche, entonces vamos a tratar de avanzar y el próximo lunes ya es de repente quizás una fecha anticipada para dar el examen, ¿no? A las 8, sería a las 7:30, dar el examen, ¿no? Presencial allá en la universidad. Gracias, alumnos, tengan un buen domingo, hasta mañana. Doctor, disculpe, su grupo de ruta el día de mañana. Ya saben, ya, entonces van mañana, con el doctor Suárez en salud a partir de las 7:30 de la mañana en el servicio de medicina, ¿ya? Ya, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Ya.